Buenos días a todos. Ya estamos, como quien no quiere la cosa, ya estamos en un miércoles, ¿no? 8 de marzo. Y sí quería empezar pues felicitando a todas las mujeres que hay por ahí y sobre todo a todas las personas que hacen que cada día vivamos en un mundo mejor. Vamos a centrarnos en este webinar y bienvenidos. Este es el centro creado, ¿no? Espacio creado por el CEIGRAN, que es el Centro de Estudios e Investigación de la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales, y que espero que siempre sea vuestra casa. En esta serie de seminarios que se ha organizado junto con Agroseguro y que estamos muy orgullosos de estar aquí con vosotros, pues hoy lo que tocaba era la actualidad de la fruticultura en las principales zonas productoras. Y para ello, dentro de este tema, tenemos a dos compañeros de gran prestigio, que es Engracia Guerra y Javier Rodrigo, que nos van a exponer, primero creo que Engracia y luego Javier, sobre los temas de polinización y todas las cuestiones de condiciones climáticas y las características de los frutales. Yo creo que sin más demora, por favor, si empezáis, por favor, Engracia, creo que ibas a empezar Sí. tú. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la afluencia. Ya me he comentado, Esperanza, que había habido bastante gente, o sea, me alegro muchísimo que este tema tenga esa repercusión. Bueno, os voy a comenzar hablando de la sesión 2 de la polinización, las condiciones climáticas y características de los frutales y la adaptación de variedades que lo compartiremos el compañero Javier Rodrigo y yo. Bueno, os voy a empezar hablando de la polinización en senso estricto de la palabra, de frutales de huesos principalmente, ¿vale? Los frutales de huesos los podemos resumir, entre comillas, de los que más se cultivan dentro todos del género Prunus. Los albaricoques, la ciruela, la cereza, melocotón, nectarina, etc. Todos esos tienen una gran importancia y una relevancia importante a nivel nacional en productividad y en funcionalidad de usos, ¿vale? Pero todos estos frutales tienen varias características en común, entre ellas una, una floración exuberante, unas flores hermafroditas que tienen la parte femenina y la parte masculina dentro de la misma flor, así como el tipo de fruto que tiene, que es un tipo pomo, etc. Los manejos en el campo también son bastante similares, tienen sus características en función de las variedades, pero bueno, se manejan más o menos igual en el campo, pero tienen sus peculiaridades y algunas de ellas están relacionadas con la polinización. Los frutales de hueso, los del género Prunus, que son todos estos que os he comentado, y entre otros, tienen un sistema de incompatibilidad que se llama gametofítico. Y ese sistema de incompatibilidad tiene una serie de características propias que los hacen especiales o al menos que hay que tenerlo en cuenta. Este sistema de incompatibilidad promueve que realmente se evite la autopolinización y se promueva el cruzamiento. Eso en la naturaleza está instaurado de manera que se continúe con la biodiversidad, pero algunas especies, algunas variedades han desarrollado la capacidad de polinizarse a ellas mismas, de manera que a nivel agronómico es un punto importante para los productores y para los mejoradores, porque serían variedades que podrían, digamos, prescindir de variedades polinizadoras. Nos paramos a hablar de algunos en concreto, por ejemplo, cerezo, melocotonero y albaricoquero, tienen un elevadísimo número de variedades que son autocompatibles. De hecho, en el caso, por ejemplo, del albaricoque, la mayoría o un alto número de las variedades, sobre todo las tradicionalmente sembradas, son autocompatibles y por tanto se pueden polinizar a sí mismas en las plantaciones, de manera que eso se puede optimizar en cierto modo las plantaciones. Sin embargo, en el caso del ciruelo japonés, que es diferente del ciruelo europeo, como sabéis, tiene el hándicap contrario, que la mayoría de las variedades son autoincompatibles, es decir, necesitan polinización cruzada con otras variedades que sean compatibles genéticamente y coincidan en floración para generar unas producciones lo suficientemente rentables como para que se siga cultivando esa variedad. Respecto a la importancia del cultivo, pues en España los frutales son de los más, o sea, son muy importantes económicamente, socialmente, y los que más se producen en España, y los datos son de esta mañana concretamente,
Lo que más producimos son melocotones, del grupo de melocotones las nectarinas. Sabemos que también están los paraguayos y las platerinas, que están metidas en el mismo grupo. Pero también tiene un peso importante el ciruelo japonés, y aunque menos, también el albaricoque y la cereza. El melocotón principalmente se cultiva en Cataluña, en Aragón y en Murcia. El ciruelo prácticamente todo se cultiva en Extremadura a gran escala, aunque también hay algo en Murcia y bueno, en Andalucía y tal. El albaricoque es cosa de Aragón y de Murcia, y la cereza también es de Aragón y de Extremadura. Pero bueno, todo puede diversificarse, y más con el proceso que está ocurriendo de cambio de temperatura, probablemente podamos empezar a cambiar localizaciones de los cultivos del frutal. Esto es a nivel nacional. Luego, a nivel internacional, me voy a centrar en ciruelo, que es, digamos, mi especialidad, en lo que yo trabajo, para que veáis que, a pesar de que, como veis en esta gráfica, el número de hectáreas cultivadas no ha aumentado muy notablemente, sí que ha aumentado el rendimiento de los cultivos. O sea, cada vez se produce más, casi en el mismo espacio. Entonces, teniendo en cuenta que os voy a hablar de ciruelo, os cuento la historia que nos acompaña, o en la que acompañamos a Agroseguro. En el 2007, que ya ha llovido bastante, Agroseguro nos propuso, se enteró de que estábamos haciendo una tesis relacionada con polinización en ciruelo, y se pusieron en contacto con nosotros porque tenían algunos casos de algunas plantaciones en las que había años en los que el cuajado era normal, un cuajado aceptable, y años en los que la misma variedad en la misma plantación no tenía cuajado, y era algo como muy llamativo, y empezamos a trabajar en temas de polinización. La mayoría de los años se encontraban situaciones así, como las que veis en la diapositiva, de un cuajado normal, un cuajado bueno. De hecho, este cuajado probablemente luego habría que hacer el aclareo, pero la mayoría de los años, o otros años, se encontraban, sin saber muy bien por qué, se encontraban con situaciones como las que veis en la otra foto, en las que prácticamente el cuajado era escasísimo. Empezamos a trabajar, a ver qué estaba pasando, si realmente había un problema relacionado con algo externo a las plantaciones, o era algo interno de las variedades. En este caso estábamos hablando siempre de ciruelo, porque los primeros que contactaron fueron Agroseguro de Extremadura, teniendo en cuenta eso, que efectivamente somos de los principales productores a nivel nacional. Y bueno, pues tenemos muchísimas plantaciones y podía ser un problema importante. Entonces nos planteamos estudiarlo desde varios puntos de vista, desde los problemas externos. Entonces aquí estamos ante problemas que afectan a todos los cultivos que hay en campo. Pues que durante la floración, en este caso, si se trata de una necesidad de polinizadores entomófilas, digamos, que necesita insectos, estamos ante la posibilidad de que, si hay una meteorología adversa durante la fase de floración, ahí las abejas, que son bastante exigentes a la hora de volar y de polinizar, pues no van a volar ni si hay niebla, ni si hace frío, ni si hace viento, ni si está lloviendo. Entonces, ante eso no podemos hacer nada, básicamente. Luego, si hay insectos suficientes polinizadores en las plantaciones, la necesidad intrínseca inevitable de presencia de colmenas, de cantidad de insectos suficientes como para que las plantaciones sean totalmente polinizadas por los insectos, teniendo en cuenta esas características de que se mueven cuando consideran que es oportuno. Y otro punto que nos encontramos también en plantaciones comerciales fue que no existía una coincidencia en floración real, como la que podéis ver en esta fotografía que os pongo. Eso es una plantación de Las Vegas Altas, de aquí de Extremadura, del Guadiana, en la que es una plantación comercial, en la que se pretendía polinizar una variedad con la otra. Entonces vemos que es un problema importante. O sea que ya hay problemas externos de selección de variedades, de meteorología adversa y de presencia de polinizadores. Pero además, esta especie, concretamente, los prunus en general y el ciruelo en particular, tiene unas características propias de su fisiología y de su genética, que genera una serie de problemas intrínsecos internos de la especie,
Y ahí es donde empezamos a profundizar con ayuda de Agroseguro y otros proyectos de investigación para ver qué estaba pasando, si realmente la falta de cuajado se debía a un fallo en la polinización o había otros aspectos relacionados con la fisiología de las plantas o externos que estuvieran condicionando esas producciones, digamos, rentables. Lo primero que nos propusimos fue ver si realmente la polinización estaba involucrada, y lo primero para la polinización pues, es ver si tienen polen, si las variedades tienen polen. Entonces, fuimos analizando muchas variedades, todas las que se nos ponían a nuestra disposición por parte de Agroseguro o de las colecciones varietales que tenemos nosotros, tanto en el CITA de Aragón como en el CICITES aquí en Badajoz, para ver si tenían presencia de polen y qué calidad tenía ese polen. De manera que, haciendo la viabilidad del polen mediante el cultivo in vitro, vimos que había algunas variedades, de hecho algunas muy cultivadas, como podéis ver en la lista de variedades que os he puesto aquí, que eran androestériles, que no presentaban polen, y otras, algunas de ellas, que tenían polen, pero ese polen era inviable. Por tanto, esas variedades no se pueden considerar variedades polinizadoras de otras, por tanto, hay que tener cuidado a la hora de ponerlas en las plantaciones. Por ejemplo, la variedad Red View 606 es una variedad que ha sido muy cultivada, ahora está en declive, pero ha sido muy cultivada, en el que nos hemos encontrado en alguna ocasión plantaciones monovarietales, y esta variedad no tiene polen, o sea, no puede polinizarse ni a sí misma ni a otras variedades. Por tanto, es inevitable la presencia de variedades polinizadoras. Si, bueno, la mayoría de las variedades tienen un polen más o menos viable, con unos porcentajes aceptables de viabilidad, pero ahora tenemos que saber qué variedades son compatibles con qué variedades sembramos en las plantaciones. Entonces llegamos al procedimiento de campo de ensayos de cuajado para ver en las propias plantaciones que nos había suministrado Agroseguro, en las que había visto que había problemas de cuajado, a ver qué es lo que estaba pasando en esas plantaciones. Entonces, veis que aquí os he puesto una foto de una plantación real en el que veis un árbol con distintas cintas de distintos colores. Entonces, en estas plantaciones lo que hacíamos eran las variedades productoras, que son las que la empresa considera que son las que el mayor volumen de fruta van a conseguir, se polinizaban con todos los polinizadores que la empresa previamente había elegido y plantado. Entonces, le hacíamos un seguimiento y por un método que nosotros llamamos, que se llama emasculación de las flores cuando están en botón globoso, de manera que no han sido tocadas por ningún insecto, no tienen ningún polen presente, se emasculan, que es la foto del centro, y eliminamos toda la parte masculina, quedamos solamente el pistilo, que es la parte femenina, y manualmente, con un polen que anteriormente hemos obtenido, los vamos polinizando, de manera que podemos ir paulatinamente sabiendo qué polen le ha valido a cada variedad. Eso se hace con un seguimiento semanal desde el momento de la floración, en el caso del momento en que los polinizamos, lo vamos contando semanalmente cuántas flores de las iniciales polinizadas llegan a formar fruta, de manera que vemos qué variedades se polinizan con quién y qué volumen de cuajado final real van a tener y cómo lo van adquiriendo. Si se caen al principio muchas flores, si se caen pocas flores, es algo más o menos estable. Como veis, la mayoría de las variedades tienen esta sismoidal de evolución de caída del fruto y de engrosamiento del fruto. Vimos en algunos casos de variedades que tradicionalmente habían sido interplantadas como polinizadoras unas de otras, que en algunos casos no teníamos cuajado, y nos planteamos la posibilidad de ver si realmente lo que es el proceso de emasculación que hacíamos en el campo estaba repercutiendo, ya que le genera un daño a la planta, y la planta puede responder con la eliminación de esa flor que considera dañada. Entonces nos planteamos la posibilidad de hacer, además de las emasculaciones, un proceso que se llama de sobrepolinización, para lo cual tenemos que poner una estructura de mallas como esta, por ejemplo, en el que vemos ahí algunas compañeras trabajando, y que las polinizaciones se hacen en la flor completa, pero se hace una serie de controles para ver que no influya su propio polen, porque en ese momento estamos llevándonos polen de la propia variedad. Una vez que todo esto está llevado a cabo, se hace un seguimiento, como os he dicho, y al final obtenemos un cuajado real en campo. Os he puesto dos ejemplos de dos variedades que estudiamos con Agroseguro, que son variedades muy conocidas de ciruelo, que son la Black Amber y la Friar, que han sido muy cultivadas, ahora ya también se cultivan menos, porque la renovación varietal en ciruelo es brutal. Entonces vemos que, por ejemplo, en la gráfica que tenéis a la izquierda,
vemos que se han hecho 4 tipos de ensayos. Uno de polinización libre, que significa que vamos a ver realmente cuánto cuaja en el campo esa variedad de forma natural. Luego, la autopolinización, por ver si esa variedad permite ser polinizada consigo misma y por tanto podría prescindir en cierto modo de los polinizadores. Y polinización cruzada 1 y polinización cruzada 2 con los distintos polinizadores que tiene en la misma plantación comercial. Como veis en este caso, no es autocompatible, por tanto no ha tenido nada de cuajado en autopolinización. Su polinización real de cuajado en campo podría rondar cerca del 3%, muy bajo en comparación con otros frutales, pero es que en ciruelos el cuajado puede rondar entre el 2 y el 10% en variedades que cargan mucho, que son muy castizas, como dicen los agricultores, ¿no? Que cargan mucho, mucho y todos los años. Entonces vimos que con uno de los polinizadores no había nada de cuajado, por tanto esas dos variedades no se pueden polinizar entre sí, y con la otra se obtenía un cuajado adecuado, sobre el 8%. Sin embargo, en la variedad Freer nos encontramos que la polinización libre mucho menor, había cierto grado de autopolinización, o sea, había cierto número de frutos polinizados en ramas que se habían polinizado con su propio polen, y los otros dos polinizadores vimos que había una diferencia importante cuantificada de la idoneidad de un polinizador respecto a otro polinizador. Esto nos ayudó no solamente en esta plantación, sino en otras plantaciones en las que Agroseguro se había enfrentado a situaciones de falta de cuajado sin razón aparente, a llegar a la conclusión que efectivamente la polinización tenía ahí un papel clave. O sea, la presencia de variedades compatibles y la presencia de insectos polinizadores suficientes. Como en el campo no podemos controlar todas las condiciones porque puede llover, puede hacerse un tratamiento de algún tratamiento fitosanitario que repercuta en la floración y que no seamos conscientes de ello. Puede haber una helada, puede haber cualquier situación que no podemos controlar. Todos los ensayos que se hacen en el campo, los cruzamientos que se hacen en el campo se replican en el laboratorio. Eso lo hacemos, como veis en esta foto, utilizando espuma de florista para flor viva, y nos llevamos las flores al laboratorio y hacemos exactamente lo mismo, pero en el laboratorio. Se van polinizando y posteriormente lo que hacemos es mirarlo en el microscopio. ¿Qué es lo que vemos en el microscopio? Vemos si las hemos polinizado bien, que es exactamente lo mismo que vemos en el campo, porque lo hemos polinizado nosotros manualmente con un pincel, vemos que hay un crecimiento, hay presencia de granos de polen, que son esas bolitas que veis ahí arriba, en la zona de arriba, que es la zona del estigma, que veis un dibujito al lado donde os marco exactamente qué representa la foto, y vemos la presencia de los granos de polen y en la mayoría de ellos un tubo polínico que sale, que se ve fluorescente, creciendo, ¿vale? Eso ocurre tanto si el polen es compatible como si es incompatible, debido al procedimiento, al sistema de incompatibilidad que tiene, ¿vale? Que es gametofítico. Entonces, tanto si es compatible como si no es compatible, el polen se deposita, se hidrata y germina. Si vemos que el polen en los tubos polínicos siguen creciendo a lo largo del pistilo, podemos llegar al punto de decir, hemos encontrado tubos parados y ahí vemos un engrosamiento terminal, que veis aquí como una especie de engrosamiento al final del tubo, que se suele llenar de una sustancia que se llama callosa, que es lo que utilizamos nosotros para mirar en el laboratorio, en el microscopio de fluorescencia, y vemos que en ese caso, si nos encontramos tubos de ese tipo, se trata de una relación incompatible. O sea, esas dos variedades que en el campo ya nos ha dado la solución, porque nos ha dicho que no había cuajado, y aquí en el laboratorio lo estamos confirmando, que separan los tubos del crecimiento. Entonces, si separa el crecimiento, esas variedades son incompatibles. Sin embargo, si vemos que continúa el crecimiento y que el tubo polínico alcanza la zona final del pistilo, que es el ovario, donde se encuentran los primordios seminales, que son las semillas que se van a formar, en este caso en ciruelo, una semilla, un hueso, en ese caso estaríamos ante variedades compatibles, que en el campo también nos lo ha dicho, porque hemos encontrado cuajado en las ramas que hemos polinizado con ese polen, ¿vale? Entonces tenemos ya dos vías para determinar si son variedades compatibles en el campo y si es realmente la polinización lo que está condicionando el cuajado de esa plantación. Pero tenemos un problema, y es que no tenemos flores durante todo el año para hacer ese tipo de ensayos. Entonces, como no tenemos flores durante todo el año, ni gente suficiente para abarcar la enorme cantidad de variedades que hay, combinaciones que hay, etcétera, porque no tenemos no hay gente suficiente para
cruzar 200 con 200 variedades, entonces tenemos que recurrir a otras características que tiene esta especie relacionadas con su sistema de incompatibilidad. En este caso, el sistema de incompatibilidad que hemos comentado, que se llama gametofítico, está ligado a un locus, un único locus que se llama locus S, ¿vale? Ese locus, digamos, controla la expresión de dos genes. Uno, que es la sRNasa, que codifica la especificidad del pistilo, y otro que es la SFBs o el SFBox, que es que codifica la especificidad del polen. La sRNasa, porque el pistilo la sRNasa es diploide, o sea, tiene dos copias. El pistilo es diploide, la planta entera es diploide, pero el polen, al ser un gameto, es haploide, como el humano, da igual. Vale, entonces, ¿cómo funciona este sistema de incompatibilidad? ¿Qué información nos da? ¿Para qué nos puede ayudar eso a abordar mayor cantidad de variedades, para saber qué variedades son compatibles con qué variedades? Pues, como hemos dicho, veis en este dibujo, el pistilo es diploide, tiene dos copias, entonces tendrá la amplificación de dos alelos, ¿vale? He puesto aquí SASB como podrían haber sido cualquiera, SC, o SB, o SH, el que sea. En el caso del ciruelo, por ejemplo, se identifican con letras los alelos, pero en otros frutales se identifican con números, por ejemplo, en cerezo, en albaricoque, se identifican con números. Eso no tiene ninguna repercusión. Bueno, si el pistilo es SASB y de repente le llega un grano de polen que es SA, que está en su genotipo también, aunque se hidrate y germine, ese tubo se va a parar, porque se encuentra una barrera fisiológica en el que la planta reconoce el polen como el suyo mismo y lo detiene, porque la idea de la planta es diversificarse, mezclarse con otras variedades. Entonces se produce una reacción de incompatibilidad. Sin embargo, si el polen que llega viene de otra variedad que tiene otro alelo, en este caso he puesto el SC como podría haber sido el SR, cualquiera, la planta no lo reconoce como propio y por tanto permite el crecimiento del tubo polínico, de manera que en ese caso se produce el crecimiento del tubo hasta los primordios seminales y la fecundación, de manera que se forma un fruto. Vale, pero ¿y esto cómo lo podemos hacer nosotros en campo? ¿Cómo podemos optimizar este conocimiento para abarcar el mayor número de variedades posible? Pues esto lo hacemos mediante marcadores moleculares. Pero los marcadores moleculares nos sirven con cualquier tipo de material vegetal. Nosotros, por ejemplo, utilizamos hojas jóvenes, porque tienen las células menos lignificadas y se obtiene mejor el ADN, pero se puede hacer de cualquier parte vegetal, de las hojas, de las raíces, de las yemas, de cualquier parte. Y eso nos permite tener material de muchísimas variedades, incluso de otros puntos del mundo, y poder analizarlas para saber si realmente pueden ser compatibles unas con otras. El funcionamiento de este locus, en este caso me voy a centrar solamente en la sRNasa, es como comentaba. Tiene, lo que represento con cajitas son zonas conservadas del ADN y lo que represento con líneas son las zonas hipervariables, o sea que no sabemos muy bien lo que hay ahí. Sabemos que hay ADN, pero ahora mismo no se tiene controlado y no nos interfiere a nosotros para nuestro conocimiento. En este caso, podemos utilizar, digamos, patrones, o sea, marcadores cebadores que se utilizan colocados en las zonas conservadas para amplificar zonas concretas del ADN. Entonces, nosotros hemos utilizado principalmente estos tres cebadores, que se unifican en dos pares. Vemos que tenemos dos cebadores que se llaman forward, que van hacia la derecha, la flecha indica hacia la derecha, y uno que es un reverso que va hacia la izquierda. Entonces, en parejas, con el mismo reverso podemos hacer dos pares. ¿Cómo funciona esto? Pues esto se mete en el termociclazador, le hacemos una PCR, de manera que las variedades que tengan este fragmento, este ADN, tendrá esta copia y otra copia. Entonces, en este fragmento se va a amplificar un tamaño, en este caso un tamaño pequeño, que al meterlo en un gel de agarosa o de acrilamida, lo que nosotros consideremos, va a migrar mucho durante el viaje porque tiene tamaños pequeños. Y su otro alelo tiende a otro tamaño, porque es otra copia con otro tamaño. Como lo que está en medio
no controlamos el tamaño que tiene, nos dará distintos tamaños de alelos. ¿Y para qué nos ayuda eso? Pues si podemos identificar los alelos que tienen cada una de las variedades, podremos agruparlas. En esta foto que veis aquí, vemos que tenemos un montón de variedades, que arriba he puesto el nombre, que creo que es Frontier, Nubiana, Queen Anne, Queen Rosa, etc. Y vemos que tienen alelos SB, SF, SH, etc. Cada uno con su tamaño. Pero variedades que tengan los mismos alelos no podrán polinizarse entre ellas, porque reconocerán los alelos y el polen lo reconocerán como suyo propio y generarán un crecimiento y pararán el crecimiento de los tubos. Entonces, cuando nosotros ya hemos identificado el mayor número de variedades posibles, podemos diseñar tablas de grupos de incompatibilidad. Estas tablas, efectivamente, las hemos ido desarrollando con ayuda de las plantaciones que nos ha aportado Agroseguro, muestras de ADN que nos ha aportado incluso de otras plantaciones en las que no hemos trabajado, otros proyectos de investigación de línea o incluso relacionados con otras tesis, otros grupos de investigación, nos han proporcionado material de variedades que nosotros no teníamos. Entonces hemos analizado sus alelos y hemos desarrollado una tabla de grupos de incompatibilidad. Os he puesto aquí una tabla que no recoge la cantidad que hemos evaluado para que vierais un poquito el ejemplo de cómo se utiliza. Esto es una herramienta que nosotros se lo pasamos directamente a los agricultores o a los técnicos de las cooperativas o a los técnicos de las plantaciones, porque es una herramienta para, digamos, elegir las variedades que son genéticamente compatibles en las plantaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona una tabla de compatibilidad? Que de hecho esta tabla también las tienen en albaricoque, que ya hace tiempo que hace más tiempo que lo están trabajando, o en cerezo, etc. Entonces, en esta tabla solamente os he puesto hasta el grupo 21, pero ahora mismo tenemos descrito 35 grupos y aquí habrá 60 o 70 variedades, pero tenemos casi 400 descritas, ¿vale? La mayoría que no se cultivan aquí o que son específicas de alguna zona de cultivo. Bueno, cuando nosotros le damos esta herramienta a los agricultores o a los técnicos de las cooperativas, le explicamos cómo funciona. Mira, le decimos, en la primera columna tenéis los grupos de incompatibilidad. En la segunda columna, los genotipos, que eso a ellos, la verdad, les da exactamente igual. Y en la tercera columna, las variedades que están dentro de cada grupo. Entonces, por ejemplo, en el grupo 1 pues tenemos la 606, la Red Bull, la Sorghum, la Bulmosa. En la 2 tenemos Black Amber, etc. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos que dejarle claro a los técnicos, o a los peritos o a los agricultores que tienen curiosidad por saberlo y decidir qué variedades van a poner, que las variedades que se encuentran dentro del mismo grupo de incompatibilidad son genéticamente incompatibles entre sí, aunque coincidan en la fase de floración. Si son incompatibles entre sí, no tiene sentido plantarlas, aunque coincidan, porque no van a polinizarse la una a la otra. Entonces, para elegir variedades siempre habrá que elegir variedades que se encuentren en grupos de incompatibilidad distintos, por ejemplo, una del 7 y otra del 10, una del 8 y otra del 12, para que sean genéticamente compatibles. Y además, por supuesto, tenemos que tener en cuenta cómo se comportan en nuestra zona de cultivo para que coincidan en la fase de floración. Tenemos en ese caso 35 grupos que, como os he comentado, por el momento, que de hecho se ha publicado este año, hace poco, el mes pasado, en la última publicación en la que ya llegamos al número 35 de grupos, ¿vale? Tenemos un grupo, si os ha llamado la atención, un grupo que llamamos 0, que es un grupo en el que las variedades que están incluidas dentro de ese grupo son variedades que tienen, digamos, un genotipo único, es decir, que no tienen los alelos iguales a nadie, o sea, que pueden polinizar siempre a alguien, porque no tienen la misma combinación que todos, ¿vale? Entonces, por eso no se incluyen dentro de ningún grupo. Eso pasó desde el 2007 hasta el 2012, que estuvimos haciendo proyectos con Agroseguro y relacionados con la polinización, porque la colaboración con Agroseguro continúa porque hay muchísimas más cosas que investigar y ellos tienen inquietudes en conocer otras cosas relacionadas con los seguros, con las producciones, con las plantaciones, y la polinización la estudiamos desde el 2007 hasta el 2012, exclusivamente polinización entre variedades de ciruelo. Pero a partir del 2012 hemos empezado a hacer otro tipo de trabajos relacionados con otras especies o incluso relacionados con las necesidades de frío, que os lo va a contar mi compañero Javier divinamente, relacionadas con proyectos hechos con Agroseguro y relacionados con otros proyectos de investigación. Por tanto, en esa evolución del estudio de la compatibilidad entre variedades de la polinización,
como os comentaba, hemos descrito 35 grupos hasta el momento con ayuda de Agroseguro y de otros proyectos de investigación y casi 400 variedades distintas de ciruelo japonés. ¿Qué nos ha supuesto eso? Pues eso nos ha supuesto darle muchísimas soluciones a plantaciones ya establecidas en las que podíamos decirles, pues mira, estas variedades no son compatibles, tienes que interplantar o injertar esta variedad o esta variedad, o plantaciones nuevas, diseñar plantaciones a la carta. O sea, yo quiero esta variedad que voy a exportarla a México y quiero que tenga estas características. Pues bien, ¿quién es su polinizador de verdad? O sea, ¿quién es su polinizador genético? Que no te va a fallar. Y luego, claro, el resto de condiciones que coincidan en épocas de floración, etcétera, que se dan todas las condiciones, hay insectos suficientes, etcétera. Pero también se nos han planteado nuevos retos. Porque, por ejemplo, la autocompatibilidad es una cosa que nos llama muchísimo la atención, porque hay tan pocas variedades de ciruelo autocompatible, qué es lo que lo está produciendo. Entonces, además de investigar en polinización, ya nos han surgido una serie de retos ligados a la polinización y a las frutales en general. De manera que nosotros hemos podido llegar a la conclusión de que fase importantísima que sean genéticamente compatibles las variedades. Ya tenemos la herramienta. Fallar ahora mismo en poner plantaciones nuevas, en eso no tiene sentido porque todas esas herramientas son públicas, están al alcance de cualquiera. Elegir correctas las variedades. Que coincidan en la fase de floración, pues también tenemos datos y cada uno en su área de cultivo tiene sus datos. Que por favor no prescindan de las abejas, es imprescindible. No se puede polinizar frutales sin abejas, no se polinizan por el aire, no son nogales, no son olivos, necesitan ese vector, los vectores de insectos polinizadores, abejas, abejorros. Y si queremos obtener esas producciones que no nos tengan que obligar a pedir indemnizaciones ni nada, porque realmente los agricultores quieren producir, porque es de lo que viven. Vamos a utilizar las herramientas que tenemos, vamos a ayudarnos de la ciencia, de lo que hemos avanzado. No solamente hemos estudiado variedades muy conocidas de ciruelo, que son por la fortuna, el angeleno, el alarian, variedades súper conocidas, también hemos estudiado variedades muy nuevas de reciente introducción, pero no nos hemos quedado ahí, hemos seguido hacia los híbridos, que realmente pueden ser un paso más en la fruticultura. De frutales de hueso es, sin duda, en el caso del ciruelo, un escalón que está ahí mismo, un peldaño que está ahí mismo, y hemos empezado a estudiar variedades de híbridos interespecíficos, albaricoquero por ciruelo normalmente, aunque también se hibridan otras cosas, con cerezo, con melocotón, y que vienen de programas de mejora de fuera. Aunque aquí en España también se están intentando hacer híbridos, pero por lo pronto estamos empezando. Hay mucho secretismo en este aspecto, pero es una apuesta de futuro en la que nosotros estamos convencidos de que el fruticultor se va a inmiscuir porque tiene unas calidades, una apariencia y unos rendimientos espectaculares, y también tenemos que saber cómo funcionan. ¿Se polinizan? ¿Cómo se polinizan? ¿Entre ellos o les valen ciruelos y albaricoques porque los tienen en su genoma? Entonces, también estamos empezando proyectos con Agroseguro y hemos hecho proyectos con Agroseguro ligados a los híbridos interespecíficos. De manera que la investigación en polinización parecía que no sabíamos nada y ahora sabemos un montón, pero luego nos damos cuenta de que tenemos que seguir investigando en muchísimas cosas. Por tanto, os animo que si tenéis alguna duda, os presenta alguna inquietud, tenemos siempre las puertas abiertas para cualquier duda que podáis surgir. No sé si me he pasado del tiempo o me queda corta. Ana. Vamos muy bien y además que lo has contado con ganas y se nota que lo vives todos los días, ¿eh? Sí, Esas sí. cosas te digo que se nota. No sé cómo he ido de tiempo porque he perdido el cronómetro que tenía por aquí a mano, pero bueno. Así... No te preocupes, hay que disfrutarlo. Vale. Bueno, Perfecto. creo que el próximo que vas a poner vas a ser tú, Javier, en continuación con la exposición que ha hecho en Gracia, ¿no? Sí. Muy bien, estupendo. Pues entonces deja de compartir en Gracia Ya. y ahora comparte Javier. Eso es. Vale, esta debe ser mi presentación ya. Ya, se ve. Muy bien, yo voy a continuar con temas... Mi charla va a ser continuación de la de Engracia y al igual que ha hecho ella con el ciruelo, yo voy a llevar un hilo conductor que es la evolución del cultivo del albaricoquero en los últimos años, los problemas que han ido surgiendo y cómo los hemos ido afrontando.
Y para ello voy a hablar también de los proyectos de investigación que hemos realizado con Agroseguro en los últimos años, desde el 2015 hasta ahora que continuamos. Yo pertenezco al CITA de Aragón, pero en estos proyectos también ha participado el CICITEC de Extremadura y la Estación Experimental La Mayora del CSIC de Málaga. A ver, el albaricoquero, una fotografía rápida de su situación, son más de 20.000 hectáreas que producen de media unos 120.000 toneladas. Puede haber variaciones entre años. Se concentra mucho en la Comunidad de Murcia y a partes iguales en Aragón y en la Comunidad Valenciana, aunque en Aragón está creciendo y en la Comunidad Valenciana hay un ligero descenso. Esta es la evolución en la superficie cultivada en las últimas décadas, desde 1990. Alcanzó un máximo a finales de los 90 de 25.000 hectáreas y de entonces se produjo un descenso muy pronunciado del que todavía no hemos sido capaces de reponernos. La principal causa de este descenso fue el virus la enfermedad provocada por el virus de la sarca, que bueno, pues llegó de golpe y se encontró con que todas las variedades que se cultivaban entonces en España eran sensibles a la sarca. Y esto provocó que se tuvieran que arrancar millones y millones de árboles y que no hubiera un reemplazo claro porque todas las variedades disponibles entonces eran susceptibles a la sarca. Entonces, el sector, ¿cómo luchó? ¿Cómo enfrentó esta situación? Pues encontraron variedades resistentes a la sarca en Norteamérica, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y se intentaron introducir en España y en otros países. Y bueno, pues algunas son conocidas, como estas que pongo aquí, pero tenían la gran ventaja que lo que se buscaba eran resistentes a la sarca, pero también tenían dos grandes inconvenientes asociados. Eran autoincompatibles, es decir, que no les valía su propio polen, como ya he explicado en Gracia en la charla anterior, sino que necesitaban polinización cruzada, cuando todas las variedades tradicionales que se cultivaban en España eran autocompatibles. Y esto supuso un grave problema. Y otro problema también añadido, que no es menor, es que requerían unas necesidades de frío muy altas, mucho mayor del frío que tenemos en las principales zonas españolas. Y esto lo que condicionó mucho su introducción en nuestras condiciones es que no cubrían las necesidades de frío y no producían. Entonces, se solucionó en parte el problema porque había material vegetal resistente a la sarca, pero que no se podía cultivar. El siguiente paso fue la mejora genética. En España fue entonces cuando empezaron los principales programas de mejora públicos en España, en el CEBAS, en el IBIA, pero a nivel internacional muchas iniciativas privadas también comenzaron una mejora del albaricoquero muy intensa, que hasta entonces pues, no había tenido un ritmo comparable como el que empezó entonces y el que continúa en nuestros días, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Como consecuencia de esta situación, pues en la actualidad tenemos muchísimas variedades, se ha producido una renovación varietal muy intensa, pero se ha producido también la desaparición de las variedades tradicionales. Algunas variedades que eran importantes entonces, como Huílida, todavía se mantienen, aunque ya en retroceso, pero han desaparecido decenas de variedades prácticamente del todo. ¿Qué pasa con las nuevas variedades? Ya vemos, son de un origen muy diferente al origen de las variedades tradicionales que cultivábamos y presentaban dos grandes incógnitas. La primera, las necesidades de polinización, porque procedían de variedades autoincompatibles que se usaron como parentales. Y en segundo lugar, la adaptación. Cómo se iban a adaptar a las condiciones de nuestro país, tanto pues, en el litoral de Levante, en el Valle del Ebro, en Extremadura. Con esto empezamos los primeros proyectos de investigación con Agroseguro enfocándolos en necesidades de polinización.
Esto es pues, unos proyectos que desde 2015 a 2020 ya los tenemos finalizados, y utilizando la metodología que ya pusimos a punto en los proyectos anteriores de Ciruelo, pues al microscopio pudimos determinar en flores autopolinizadas, pues si continuaban el crecimiento de los tubos polínicos hacia el ovario, eran variedades autocompatibles, y si se detenía en la parte superior del estilo, el tubo polínico, eran variedades autoincompatibles. Y esto nos permitió caracterizar pues, todas las variedades que eran importantes ya en el cultivo en España, y también otras que consideramos que podían tener interés en los siguientes años. Y bueno, pues encontramos unas 50 variedades autocompatibles y, sorprendentemente, un número parecido de variedades autoincompatibles. Luego, nosotros nos temíamos cuando empezamos estos proyectos que pudiera haber un 20, un 30% de variedades autoincompatibles, pero luego nos encontramos que la realidad superaba nuestras peores expectativas. Lo siguiente que hicimos fue, bueno, este es el listado de variedades contratadas por Agroseguro, o sea, las que realmente se estaban cultivando en ese momento en España, desde con mucha presencia, como las últimas, las nuevas que estaban introduciéndose en el cultivo. Y bueno, pues marcando en rojo las autoincompatibles y en verde las autocompatibles, vimos que también se trasladaba esta situación de casi la mitad de variedades autocompatibles y autoincompatibles. Y bueno, pues el número 28 autoincompatibles y 34 autocompatibles. Y esto, bueno, pues fue una gran recompensa a todos los niveles, porque cumplía con creces los objetivos que nos habíamos planteado en un principio, ¿no? De cómo prevenir que no sucediera la situación de grave problema que nos encontramos unos años antes con el ciruelo. Y con estas herramientas, bueno, pues ya sabemos que un montón de variedades necesitan polinización cruzada, y estuvimos a tiempo de dar las herramientas para solucionar que se pudieran cultivar con éxito. El siguiente paso es con identificar los alelos de cada variedad con PCR, como ha explicado en Gracia antes en ciruelo. En albaricoque se hace de la misma manera, y pudimos ya completar una tabla de grupos de incompatibilidad, agrupándolas en grupo, igual que en ciruelo, y bueno, pues separando en la parte de abajo las variedades autocompatibles y en la parte de arriba agrupando las incompatibles en grupos de incompatibilidad, de forma que cualquier variedad de cualquier grupo necesita ser polinizada con al menos una variedad de un grupo diferente al suyo. Esta información pues, la hemos publicado en distintas revistas internacionales, la hemos presentado en congresos nacionales e internacionales, y sobre todo es información muy aplicada al sector en revistas de divulgación. Y lo que pretendo al mostraros estas publicaciones es mostrar que a partir de un problema, si queréis, local o que teníamos en España, pues hemos conseguido generar información que se está utilizando en todas partes del mundo y está solucionando esta situación en otras zonas de cultivo. Una vez solucionado, entre comillas, el problema de las necesidades de polinización, digo entre comillas porque cada año salen nuevas variedades al mercado que hay que analizar y bueno, pues al ritmo que el sector de los programas de mejora introduce nuevas variedades, pues hay que seguir estudiándolas, porque eso no es una labor que hagan o no lo hacen con suficiente rigor en la mayoría de programas de mejora, especialmente en muchos privados. La siguiente incógnita era cómo se adaptan o se adaptarán estas variedades a nuestras condiciones. Y este problema, pues voy a hacer primero una introducción del ciclo reproductivo del árbol anual, los frutales, no solo el albaricoquero, todos los frutales de hueso, todos los frutales de clima templado, se adaptan a las estaciones, pues adaptando su fenología. Entonces, bueno, pues en primavera florecen, en verano producen fruto, en otoño entran en el reposo y en invierno pasan el reposo. Hasta ahora nos hemos centrado todo en la polinización
pues en la primavera, en la fase de floración y en los días posteriores. Pero es conocido que desde este momento hasta la producción de fruto es los meses o las semanas que tarda el fruto en desarrollarse. Sin embargo, esto es simplificar mucho el proceso reproductivo, porque realmente la flor, el primordio floral en el interior de la yema, inicia su desarrollo en el verano anterior y realmente son 12 meses lo que tarda en completar ese desarrollo, y todos los factores externos que pueden afectar este desarrollo y condicionar la cosecha. Aquí una muestra, pues, cerezas maduras ya conviven en el árbol con los primordios florales de la siguiente cosecha en el interior de la yema. Esta es una vez la yema recién inducida, vista al microscopio electrónico, y aquí vemos una yema de albaricoquero antes de la entrada en reposo en otoño, que se ven ya todas las partes de la flor perfectamente diferenciadas, el pistilo y las anteras de los estambres. Lo mismo en una yema de cerezo, que presenta varios primordios florales en su interior. Aquí vemos dos flores que, si va todo bien y tienen éxito, pues luego serán las dos cerezas unidas por los mismos rabitos, porque pertenecen a la misma inflorescencia. Entonces, como decía, hasta ahora hemos hablado sobre todo de flores, ahora vamos a hablar sobre todo de yemas, del reposo invernal. Nos vamos a centrar en esta fase para ver las necesidades agroclimáticas, que las que más condicionan nuestras condiciones son las invernales, las necesidades de frío. Los árboles de clima templado entran en reposo para adaptarse a las condiciones, para poder sobrevivir a las bajas temperaturas. Pero además de ser una estrategia, pues, evolutiva, de supervivencia, el frío que acumulan en esta fase es fundamental para producir cosecha. Cada especie y cada variedad necesita unos requerimientos concretos de frío que son variables mucho entre especies, pero también mucho entre variedades de la misma especie. Y si estas necesidades de frío no se completan con éxito, hay problemas de cosecha. ¿Cómo se manifiestan estos problemas? Bueno, esto es un melocotonero que ha tenido problemas no ha tenido frío suficiente en su zona. Lo que se produce es una floración más alargada en el tiempo. Empiezan desde la primera flor hasta que sale la última, pasan muchas semanas, cuando en condiciones normales va todo mucho más, todas las flores a la vez, y también coinciden las flores con la emisión de hojas, que esto tampoco es normal. Esto se puede confundir con los efectos de algún virus, pero es un efecto claro de falta de frío, y esto se traduce en una falta de cuajado y luego una que repercute negativamente en la cosecha. En casos extremos, ni siquiera las flores llegan a abrir y se caen antes. Son los nudos ciegos que se ven en algunas situaciones, y esto nosotros lo hemos visto ya aquí en Aragón, por ejemplo, en una variedad tradicional de albaricoquero, de paviot. En los años de inviernos cálidos ya vemos estas situaciones que ni siquiera llegan a tener flor. ¿Qué ocurre cuando una variedad completa sus necesidades de frío, pero tarda más en hacerlo? ¿Por qué? Pues el invierno ha sido templado, suficientemente frío para acumular fríos, las necesidades de esta variedad, pero ha tardado más en hacerlo, como está pasando ahora. Aquí en Aragón nos ha llegado el frío en las últimas semanas, pues está provocando un retraso en la floración. ¿Qué ocurre? Que si dos variedades, esta es la misma foto que ha puesto Engracia antes, se ponen para polinizar una a otra en la misma plantación, en años normales coinciden en floración, en inviernos cálidos las variedad más exigente en frío puede retrasar mucho su floración y dejar de coincidir con la otra variedad. Y cuando florece, pues ya la primera floración ya está en caída de pétalos, con lo cual no va a haber polen de una variedad cuando estén las flores receptivas de la otra, y esto significa la falta absoluta de cosecha, la ruina de la plantación.
Entonces, es un aspecto que siempre tradicionalmente decíamos, usando las tablas del grupo de incompatibilidad anteriores, pues que para elegir variedades polinizadoras tenían que ser compatibles entre sí y coincidir en floración. Ahora nos estamos dando cuenta que es necesario un tercer factor a tener en cuenta, y es que tienen que tener unas necesidades de frío parecidas, porque si no vamos a tener este problema en los inviernos más templados. ¿Cuánto se está reduciendo el frío invernal? Llevamos décadas a nivel global de los investigadores analizando este problema. Este es un trabajo pionero de 2011, en lo que caracterizaron en base a datos reales, que es la parte de arriba de la gráfica, la voy a agrandar, en parte a datos reales, hicieron proyecciones para la mitad del siglo XXI y para el final. Y bueno, pues lo que quiere decir el código de colores es que los colores cálidos, amarillos, naranjas y rojos, suponen un descenso del frío invernal. Los colores fríos, sobre todo azules, suponen un aumento del frío invernal. Luego, no es una disminución de frío homogénea ni en el tiempo ni en el espacio. Ahí, en Escandinavia, por ejemplo, van a tener más frío invernal, pero toda la cuenca mediterránea, pues como veis, a finales de siglo va a ser un desastre. Esto quiere decir colores naranja oscuro o rojo oscuro, que va a haber un descenso de hasta 40 porciones de frío. Luego hablaremos de las porciones de frío. Pero eso significa que la situación va a cambiar. No ya que vamos a poder sustituir unas variedades con otras menos exigentes en frío, sino que va a haber un cambio en la distribución de frutales. O sea, habrá zonas que se cultiva cerezo hoy en día que dentro de pocas décadas no se va a poder cultivar. Cuando se ha estudiado en España, pues las conclusiones son las mismas, pero con un matiz. Esto es un estudio de 2019, ya casi una década después, y las expectativas son peores. También aquí los colores cálidos significan una reducción significativa del frío invernal. Y os voy a mostrar también un estudio reciente. Cada punto es una estación meteorológica. Bueno, aquí está España, esta es la cuenca mediterránea. Hemos usado decenas de datos de estaciones climáticas de toda la cuenca mediterránea y hemos hecho previsión. Esto es un artículo recién publicado, y también siguiendo el mismo código de colores, pues para mediados de siglo, en un escenario, el RCP 8.5 quiere decir que vamos a seguir con el mismo ritmo de emisiones que las actuales. O sea, es pesimista pero al mismo tiempo realista, pues va a haber una reducción del frío invernal en toda la cuenca mediterránea, y a finales de siglo, pues los colores ya estamos en rojo. En el norte de África va a ser devastador, pero en muchas de las principales zonas de producción nuestras, del Valle del Ebro, de Extremadura, del litoral mediterráneo, pues va a ser devastador también la falta de frío. Y con esta pequeña introducción de la disminución del frío invernal actual y la esperada, vuelvo al diagrama de cuando nos introducimos las variedades norteamericanas que tenían altas necesidades de frío. Y esto, una vez finalizados los proyectos de polinización, pusimos en marcha necesidades de agroclimáticas en albaricoquero para ver cómo estas variedades se pueden adaptar a nuestras condiciones. Vamos a ver el esquema que veíamos antes circular. Aquí ahora es muy general, por supuesto, el otoño, invierno, primavera, verano, la primavera con la floración, aunque a veces ocurre en invierno, pero bueno, por simplificar conceptos, vamos a meter aquí el reposo invernal desde finales de otoño hasta principios de primavera, y el reposo, también simplificando mucho, se puede dividir en dos fases. La endodormancia, que es cuando se produce la acumulación de frío, y la ecodormancia, que es desde el final de la endodormancia hasta la floración, y es cuando se produce la acumulación de calor. Esto sabemos, y cada día sabemos más, que estas fases no son estancas,
porque la fase entre endodormancia, la transición no es lineal, pero bueno, todos los modelos que disponemos hasta ahora consideran que es así. Y la clave para determinar las necesidades de frío de una variedad es establecer ese punto que es la salida de endodormancia, es decir, el momento en el que el árbol ha cubierto sus necesidades de frío. Esto no hay forma de saberlo en campo porque las yemas tienen el mismo aspecto tanto externo como interno unos días antes, unas semanas antes de cubrir el frío, como unos días después, unas semanas después de haberlo cubierto. Una vez que tenemos ese punto, ya podemos cuantificar el frío acumulado hasta ese momento y eso nos dará la estimación de las necesidades de frío de cada variedad. Hay distintos modelos, los más utilizados aquí son las unidades horas frío, unidades frío y porciones frío. El que más se usa ahora es el porciones frío porque es el modelo mejor de los que tenemos, aunque ya adelanto que ninguno es bueno. Y esto pues lo dejo aquí abierto por si tenéis interés en las preguntas, a lo mejor podemos comentar algo sobre estas unidades y los modelos a usar. Y bueno, pues ya, ¿cómo se determina el momento ese en el que nosotros consideramos que ha cubierto el frío una variedad? El método experimental tradicional es la recogida secuencial de varetas semanal durante todo el invierno, se llevan al laboratorio, cada una tiene que tener un mínimo de yemas de flor y allí se introducen en cámaras de forzado. Se meten en temperaturas que simulan ya la primavera y observamos qué ocurre en ellas. Las que responden con un mayor desarrollo de la yema, que se activa su crecimiento, pues ya consideramos que han cumplido sus necesidades de frío. Y las que no, pues que todavía no lo han hecho. Este es el aspecto pues, de varetas. El día que las introducimos en la cámara, las pesamos las yemas individualmente y a la semana, pues las que han cubierto el frío, algunas pues incluso florecen en la cámara, las volvemos a pesar y vemos qué ha ocurrido. Lo graficamos. En esta gráfica, los puntos negros de abajo es el peso del día 0, el día que las metemos en la cámara, y los puntos grises son el peso de las yemas cuando las sacamos una semana después. Llevamos muchos años trabajando con ello y consideramos que cuando esta diferencia de peso a la semana supera el 30%, ya consideramos que la variedad ha cubierto sus necesidades de frío y entra en la fase de ecodormancia. Y así, bueno, pues esto son distintas variedades del albaricoquero, en 2 años, la fecha en la que han cumplido estas condiciones en cada año y a partir de esta fecha ya podemos cuantificar el frío acumulado hasta esta fecha, que será la estimación de las necesidades de frío. ¿Qué ocurre con esta metodología? Pues que presenta algunos inconvenientes. Primero, que los factores de la cámara de cultivo son muy variables prácticamente entre grupos de investigación, ya no entre países ni entre laboratorios, porque hay gente que considera que tienen que estar una semana, otros que 10 días, otros que 2 semanas, hay gente que lo pone a 20 grados, otros a 25 grados, otros con un fotoperiodo de 12 horas, otros con un fotoperiodo de 8, son muy variables. Y claro, todas las condiciones de la cámara de forzado influyen en la respuesta de las yemas. También es muy variable cómo se considera que ha cubierto sus necesidades de frío. Nosotros ya habéis visto que lo hacemos con la evolución del peso, que es para nosotros lo más fiable. Pero también hay grupos que lo hacen en base a la fenología, que hasta que no florecen las yemas en la cámara no consideran que ha cubierto su frío. Y entonces, claro, puede haber unas diferencias grandes entre el valor de necesidades de frío de una variedad según se haga con unas condiciones o con otras. Luego hay una falta de consenso a nivel internacional y todo es una falta de biomarcadores, porque no tenemos ningún marcador que no dependa de cámaras de cultivo que nos indique que un árbol ha cubierto sus necesidades de frío. Y en la actualidad
bueno, pues hacia dónde tienden las líneas de investigación de reposo en frutales es en la búsqueda de este tipo de biomarcadores. Pero el resultado de todo esto es que en la actualidad, con todo el trabajo de las décadas, esto desde finales del siglo XX, los resultados que tenemos son de muy pocas variedades, casi todos son variedades que ya no se cultivan, que se hicieron en los años 60, 70, 80 del siglo XX, y los resultados que tenemos de las últimas décadas no siempre son extrapolables cuando se cambia de zona con diferentes condiciones climáticas. Ante esta situación, nosotros buscamos activamente biomarcadores, volvemos al esquema clásico de endodormancia y ecodormancia y analizando, caracterizando el desarrollo de la parte masculina de las flores, del desarrollo del polen, sí que vimos que en la fase de endodormancia no se aprecian cambios ni en la yema ni en el primordio floral, pero sí que se aprecian cambios en el desarrollo floral. Antes del final de la endodormancia está el tejido esporófono prácticamente sin diferenciar y en la ecodormancia veíamos las tetradas formadas, que ya es la última fase antes de la maduración del polen. Tratamos de poder relacionar las distintas fases del desarrollo del polen con las distintas fases del reposo. Y bueno, pues estas son el tejido esporógeno, la B ya es la célula madre del polen, la C es esa célula madre del polen recubierta de callosa, la formación de las tetradas en la D, las jóvenes microesporas en la E y ya el grano de polen maduro en la F. Pues esto lo caracterizamos con las fases del reposo y sí que vimos que justo cuando las células madre del polen podemos detectar la membrana de callosa que la rodea, coincide con el punto de la transición entre la fase de endodormancia y ecodormancia. Claro, esto nos generó muchísimo entusiasmo porque nos iba a permitir identificar y estimar necesidades de frío en base a una yema recogida del campo y analizada directamente, sin pasar por ningún tipo de condición, con lo cual ya no necesitamos consenso ni de condiciones, ni de horas de calor, ni de grados, ni de oscuridad, ni de qué considerarlo. Es simplemente un biomarcador biológico. Y en base a esto, claro, las ventajas que presenta es que soluciona todos los inconvenientes que veíamos antes. Pues es el análisis directo de yemas. O sea, aquí, si nos enviáis al laboratorio una yema, podemos decir si ha cubierto el frío o no. Y es un avance considerable. Luego, no hay factores variables, no hay cámaras de cultivo y es un biomarcador inequívoco. Los resultados también, la ventaja es que son más extrapolables entre zonas de distintas zonas climáticas. Y bueno, pues con esto ya hemos empezado a caracterizar distintas variedades, tanto en horas frío, como en unidades frío, como en porciones frío, y las podemos agrupar en necesidades altas, medias y bajas. Esto es pues, lo que hicimos el primer año. Bueno, necesitamos 2 años de datos, pues los 2 primeros años, con la siguiente hornada de variedades, ahora llevamos 20 y ya hemos empezado a analizar otras 10 este año, que estamos ahora en ello. Y con esto, bueno, pues pretendemos poder dar información fundamental a la hora de elegir variedades que cultivar. Volvemos aquí a uno de los diagramas antes, del que hacía unas proyecciones de temperatura a mediados de siglo y a finales en la península ibérica, y bueno, pues generalizando mucho, las de necesidades medias, que están en torno a 50 porciones de frío, pues no se van a poder cultivar en las zonas ni naranjas, ni naranja oscuro, ni rojo. Y bueno, pues esto puede ser una situación bastante real ahora, pero es que a finales de siglo variedades tradicionales, yo lo que más conozco es el Valle del Ebro, pues ya en toda esta zona naranja no se va a poder cultivar. No se va a poder cultivar con éxito anual, pero eso no quiere decir que ahora, algunos años ya pueden fallar, como está pasando en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues para dar lo que queremos hacer es lo que hicimos con las necesidades de polinización, que caracterizamos todas las más importantes contratadas por Agroseguro, las que más se cultivan, y lo que pretendemos es
hacer lo mismo con las necesidades de frío y calor. En rosa están las que ya tenemos los datos consolidados, en azul las que tenemos el segundo año y las verdes las que hemos empezado este año. Entonces, bueno, pues esperamos con el ritmo que llevamos, pues que en pocos años podamos tener la tabla completa y esto, pues, que sea información que se le pueda dar al agricultor y, por supuesto, al asegurador para que sepan las posibilidades de éxito de su plantación, tanto de las nuevas plantaciones, el diseño de las nuevas plantaciones, como para poder identificar y solucionar problemas de producción en las plantaciones ya existentes. Y ya para finalizar, pues como conclusiones, la meiosis del polen es un biomarcador válido para determinar el fin del reposo en el albaricoquero y nos permite estimar con mayor fiabilidad las necesidades de frío. La variabilidad de resultados observada entre años indica que aún son necesarios al menos 2 años de análisis, pero ya no es por el biomarcador, sino por las limitaciones de modelos de temperatura, que esto aquí dejo la oferta de, luego en el coloquio podemos hablar de ello. Y la importancia de lo que ya he comentado, conocer a priori si una variedad se puede adaptar con éxito a las condiciones de una zona determinada es fundamental para elegir las variedades en las nuevas plantaciones y para identificar y solucionar problemas asociados a la falta de frío invernal en plantaciones ya establecidas. Y en cuanto a la polinización, también lo he adelantado antes, el cultivo de variedades autoincompatibles es necesario variedades polinizadoras que sean compatibles entre sí, que coincidan en floración, pero que tengan unas necesidades de frío parecidas para que en los años de inviernos más cálidos, que cada vez vamos a tener más, pues no haya desfases en la floración. Y con esto termino. Muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que ha estado muy interesante. Me he enterado de cosas que no sabía, o sea que... Y también pues te voy a decir lo mismo que en Gracia, que se nota que habéis echado aquí pues un montón de horas. Eso sí que... Porque normalmente, ¿sabes qué sucede? Que cuando trabajo con gente que es más teórica, hay veces que noto que no aprecian el trabajo de campo, ¿sabes? Y cuando estás en modelo y tus compañeros te llevan al campo, entonces es cuando ya te empiezas a dar cuenta de cada numerito cuánto ha costado o cada análisis lo que lleva, ¿no? Todas esas historias. Aquí, para que te hagas una idea, tanto en Gracia como yo, miramos de vez en cuando a la ventana, porque con el frío que ha hecho, en Zaragoza, por ejemplo, se ha parado la floración, y ahora ya estamos en 25 grados y las flores están empezando a abrir y es lo que tenemos, lo que requiere nuestra atención ahora. Mañana ya estaremos en el campo recogiendo flores y claro, no son horas, es prácticamente nuestra vida. Sí. Es verdad. Bueno, pero también tiene sus compensaciones, ¿verdad? Yo Sin creo duda. Sí. que siempre se aprende mucho cuando Bueno, yo por lo menos siempre aprendo mucho cuando me llevan al campo, aunque hago preguntas tontas muchas veces, pero me da igual, ya tengo una edad que me da igual hacer preguntas tontas, ¿sabes? La cuestión es enterarse bien y que te informen. Y la verdad es que cada vez que me llevan al campo, cuando vuelvo a casa, aunque vuelvo cansada, vengo siempre contenta, ¿sabes? Hay otras cosas que son más de reunión y más de ordenador y no sales tan contenta. Bueno, pues entonces, muy interesante, me ha encantado, la verdad es que me ha encantado lo que nos habéis contado y habéis estado súper bien en tiempo, ¿eh? Así que gracias, no te preocupes por eso. El tiempo siempre es relativo, como bien nos lo dice el melocotonero y otros, ¿no? Es un tiempo más fisiológico el que tenemos aquí que abordar. Bueno, pues creo que ya están empezando las preguntas porque claro, uno cuando con tanto entusiasmo cuenta las cosas, a uno lo dejan como petrificado, ¿no? Ya te han capturado la atención y después necesitas unos minutos para empezar ya a pensar y empezar a hacer ya preguntas. Entonces, el primero que ha sido aquí muy rápido es Juan Carlos y dice, solo albaricoquero, no hay datos de otras especies como por ejemplo melocotones o almendros. Cualquiera de vosotros dos, yo os dejo libertad Pues aquí en para que Gracia, contestéis. si quieres contesto yo a esta. Sí, sí, sí. En 2020, cuando, digamos, este tema
nos empezó a preocupar mucho y llenó nuestros objetivos profesionales y de la línea de investigación, en el grupo hicimos una revisión de todas las variedades de frutales de hueso con necesidades de frío conocidas. Y la tenemos publicada además en Agronomy. Y bueno, hay decenas, cientos de variedades. Pero la principal conclusión es que casi todas son variedades obsoletas ya, que no tienen una presencia real en el cultivo actual, no solo en España, a nivel internacional. Y además, casi todos los datos proceden de la metodología experimental que he descrito con sus limitaciones. Entonces, generalizando mucho, hay muy pocos datos, muy pocas variedades con datos fiables y cuando existen no son extrapolables a zonas de diferentes condiciones climáticas. Es decir, hay un vacío enorme a nivel científico y a nivel agronómico. O sea, hay muy pocas herramientas que tiene el agricultor a la hora de elegir sus variedades si le preocupa o si considera las necesidades de frío. En eso estamos trabajando activamente. Ya habéis visto, en albaricoquero no hemos mostrado datos de ciruelo, pero también estamos en ello y estamos también usando métodos estadísticos que nos permiten correlacionar en largas series de años datos de floración con los datos de temperatura de esos años y también nos dan datos más fiables que la metodología experimental de necesidades de frío de muchas variedades. Y bueno, pues estamos procesando muchos, estamos publicando mucho y cada vez tenemos más, pero aún así es una lucha contra el reloj. O sea, siguen siendo muchas más las variedades sin datos que las que tienen datos. Claro, claro. Mira, también aquí, Diego, bueno, más que es una petición y es que si se podría mostrar otra vez el cuadro donde se indican las variedades autocompatibles. Si lo tenéis ahí. ¿De albaricoquero o de ciruelo? Pues yo creo que de albaricoquero, pero sí. Sí. Pero de todas maneras, como lo están grabando, igual... Exacto. Yo eso le iba a decir a Diego Cano que no se preocupe, vamos a tardar un poquito en ponerlo en la página web del CEIGRAM, pero como todo se está grabando, pues como dice Gracia, pues tú mismo puedes ir corriendo la presentación para justo el punto que te interesa. De todas formas está todo publicado, ¿eh? Sí. Y Vale. bueno, en mi perfil del CITA, en el perfil de ResearchGate, están todas las publicaciones, si a alguien les interesa. Vale, muy bien. Y ahora Alicia nos pregunta una pregunta para Engracia. ¿Las variedades del grupo 0 de la tabla de compatibilidades son incompatibles entre ellas? No. Las variedades que se incluyen en el grupo 0 las hemos metido en ese grupo que no tiene ningún nombre, ningún correlativo, por tenerlas un poco separadas. Le hemos puesto 0 como le podíamos haber puesto Y. Pero son variedades que tienen un genotipo, una combinación alélica distinta a todas las demás que hemos descrito hasta el momento. De hecho, creo que en esa tabla que utiliza, que es una tabla corta de hace tiempo, algunas de esas variedades ya hemos encontrado otras variedades que tengan el mismo genotipo, por tanto, pasarían a engordar otro grupo, que de ahí el que vayan surgiendo grupos nuevos. Cada vez cuanto más variedades analizamos, más variedades a lo mejor coinciden o incluso algunas siguen siendo únicas. O sea, que pueden ser compatibles con cualquiera. Ajá, muy bien. José Luis pregunta aquí que qué diferencia hay entre horas, unidades y porciones de frío. Muy bien, José Luis ha recogido el guante que he lanzado yo antes. Sí. Pues voy a hacer una pequeña descripción de cada una. Horas frío son horas por debajo de 7 grados, de 7,2 grados. Entonces son muy fáciles de cuantificar, incluso hay muchas páginas web que directamente las calculan. Las unidades fría son el siguiente paso, que consideran que no es lo mismo una hora a 1 grado que a 5 grados. Y dependiendo hay rangos de grados en los que se les asigna un valor. Por ejemplo, consideran que por debajo de 0 no cuentan. Y luego pues hay unos rangos determinados, que no es lo mismo 1 hora a 1 grado que 1 hora a 6 grados, que para las horas frío son todas iguales. Pues las unidades frío no. Las porciones de frío es una vuelta de tuerca
que ya no solo tiene en cuenta la temperatura, el frío, sino lo que ocurre inmediatamente después. Es decir, que si hay un periodo de frío, se cuantifica, pero luego vienen temperaturas anormalmente altas, digamos, lo compensa y no se consolida ese frío acumulado, no lo cuenta. Ya. Es como la memoria, ¿no? ¿Cuánta memoria Sí, realmente está? Ya. pero es el único modelo, digamos, que tiene en cuenta al árbol, porque los otros modelos solo tienen en cuenta las temperaturas. El clima. Y entonces son muy... a ver, es lo mejor que tenemos, son los mejores modelos que tenemos, pero son terriblemente malos los tres. El primero, el de horas frío, pues los investigadores que lo desarrollaron fue para explicar el comportamiento de una única variedad de melocotonero en Florida. Sí. Es decir, tenían sus fechas de floración, pues vamos a ver qué temperaturas son las que han producido que florezca en esta fecha. Claro, en unas condiciones muy particulares de una sola variedad de melocotonero. Y claro, eso, de ahí pasamos a que en todo el mundo, durante prácticamente un siglo, estamos usando esas horas frío para almendro, para cerezo, para ciruelo, para albaricoquero. Nos da igual que las horas frío se produzcan en noviembre o en enero, y eso sabemos que no es cierto. Las unidades frío las desarrollaron en Utah. Sí. Por lo mismo, unas condiciones radicalmente diferentes a las de Florida y también para una variedad diferente, para otra variedad de melocotonero. Y lo mismo, con eso las utilizamos para todo. O sea, hacemos mal, pero claro, de por sí solo los modelos tienen muchas limitaciones. Yo pienso, para calcular la evapotranspiración es básico el coeficiente del cultivo. Aquí no, aquí da igual, una hora frío da igual para un almendro que ha florecido ya o para un cerezo que va a tardar 2 meses en florecer. Entonces, hay muchos esfuerzos en el proyecto europeo este que he introducido antes, también estamos trabajando en eso, tratar de meter la biología en los modelos, porque son muy limitantes. Por eso, tenemos algún éxito, encontramos un biomarcador que nos delimita bien cuándo ha cubierto el frío, pero luego los modelos que tenemos para cuantificar ese frío son penosos. Entonces, nos faltan aún herramientas pues, para poder dar información precisa al sector, que es lo que demanda. Claro. Muy bien, pues Rubén un poquito también le da vueltas a esto y dice, ¿las horas fríos están relacionadas con la presencia de variedades tardías o tempranas? ¿Y qué recomiendas para el futuro? ¿Qué variedades plantar? Vaya, hombre, pues esto... A ver, empiezo por la fácil. Vale, la última pregunta. Rubén nos lo ha puesto... Depende. O sea, depende, no me dice todo ni depende. qué especie. O sea, que pues si es una zona con poco frío invernal, necesitas plantar variedades de bajas necesidades de frío. Sí, vale. Si es una zona de muchas necesidades de frío, se puede aprovechar el hueco que dejarán, porque el consumidor, hay variedades que identifica y las va a querer seguir consumiendo. Si se dejan de plantar, de poder cultivar en zonas determinadas, se pueden cultivar en otras zonas. Pienso en zonas de mayor altitud o más frescas. Y respecto a la primera pregunta, entiendo que si está relacionada las necesidades de frío con variedades tempranas, me imagino que será esa la pregunta. Sí, sí. Y la verdad es que no, porque la época de maduración lleva otro proceso que no está relacionado con las necesidades de frío. Sí que es necesario que la variedad cubra sus necesidades de frío para poder florecer y fructificar. Por supuesto, si hay un retraso en la floración, eso se puede manifestar en un ligero retraso en la maduración, pero no se puede asociar a priori si una variedad con un determinado valor de necesidades de frío en cualquier unidad, no se puede predecir con eso cuándo va a madurar. Si es esa la pregunta, la respuesta es no. Claro, claro. O sea que una cosa es cuando estamos hablando para la floración y otra cosa ya el fruto, su proceso de maduración. Realmente, de lo que yo estaba hablando, serían necesidades agroclimáticas para florecer. O únicamente esa etapa, ¿no? Eso es. Luego la integral térmica para madurar es otra historia. No tiene nada que ver con esto. Bueno, pues aquí José Luis os felicita un montón,
y creo que sí que se le ha quedado claro. Parece que se lo habéis explicado niquelado, vamos, Perfecto. como dicen. Y yo creo que por ahora no han aparecido ninguna pregunta más. Ah, mira, ahora dice, ¿las horas fríos son igual de efectivas independientemente del riego o con riego deficitario sería igual? Bueno, otra variable al modelo. Yo me abalanzo en gracia. Tú si quieres me paras No, alguna no, vez. tranquilo, tranquilo. A ver, en general, yo no sé ni desde dónde se hace esta pregunta y en qué cultivo y en qué zona está pensando, pero lo normal es que en invierno no se riega. O sea, y cuando se acumula el frío, prácticamente en nuestras condiciones, y hablo de forma muy general en España, es después de la caída de hoja hasta pleno invierno que tú no ves cambios. Ahí, por supuesto, hay agua de lluvia, pero no hay riego. La respuesta honesta sería no lo sé, pero yo creo que agronómicamente no afecta. Sí, no tiene mucho, sí, es verdad. Bueno, pues también Esperanza nos está recordando dónde está la grabación y que se van a enviar un correo a todos los que os habéis inscrito para que tengáis también este link para la grabación y que cualquier persona que estaba pidiendo aquí esta tabla o esta otra, pues ahí la vais a tener. Y yo creo que aquí en Gracia y Javier han hecho un trabajo espectacular, ¿eh? Os felicito de verdad, porque cuéntame todo lo que sabes en media hora, es como un poquito, sí, un poquito fuerte, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene usted, no? Pero bueno, aquí hay varias felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que ya con esto ya terminamos esta parte del webinar, ¿no? Creo que también había otras actividades, pero ya eso ya se hacía en un taller de tasaciones de frutales, lo estoy viendo aquí, en Murcia y en Zaragoza y Lérida tienen distintos días para ir a este taller. Y bueno, pues si no hay nada más, de nuevo daros las gracias. Y eso sí, en Gracia y Javier os tengo que ir a ver. Os tengo que ir a ver. Un beso muy Sí, fuerte. sí, por supuesto, cuando quieras. Estás invitada. Muchísimas gracias. Tened cuidado porque yo suelo ir. Había una chica que estamos aquí con un proyecto europeo a ver si lo sacamos, que era de Teruel, y le dije, mira, nunca he estado en Teruel, te voy a ir a ver. Y la fui a ver y no se lo creía, ¿eh? Pues mira, No, pues sí, encantada. Así que me habéis animado muchísimo a ir y a que me expliquéis mucho más de esos modelos, que es lo que a mí me encanta, la verdad, cuando la biología tiene que entrar en el modelo. Entonces es la realidad pura y dura. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y entonces ya me despido de todos y un aplauso por mi parte a vosotros. Adiós, un beso muy fuerte. Muchas gracias.